y ya estamos saliendo a conocer un poco la Ciudad de México. Desde la Catedral Central. Sus calles son muy bonitas. Qué bonito. ¿Viste las esculturas? Ajá, levantando. Como Apolo, ¿no? Sosteniendo, sí, como Atlas. Como Atlas. Me encanta su ciclovía, esa que parece un mototaxi. Estos son los alrededores del centro. Las calles, plazas y edificios del centro encierran casi 700 años de la difícil historia de una gran ciudad y una nación entera. Escenario de encuentros y desencuentros, de victorias y derrotas, de las crisis y los momentos vitales de la sociedad mexicana. Pareciera que en pleno siglo XXI sigue siendo el lugar del ombligo de la luna. Significado de México en náhuatl. La historia de nuestro centro histórico ha sido la historia de sus reinvenciones. Desde la época prehispánica, el virreinato, el México independiente, el siglo XX y el actual. Centenas de miles de personas transitan cada día el centro para vender o adquirir un sinfín de mercancías. Miles de establecimientos ocupan sus calles, volviendo al centro el punto comercial más dinámico de la ciudad y probablemente del país. Después de décadas de deterioro, en los últimos años el centro histórico ha recuperado sus espacios públicos, posicionándose como antaño en el lugar de mayor vitalidad y dinamismo de la ciudad, brindando un importante abanico de ofertas culturales, gastronómicas y de diversión diurna y nocturna. El número de personas que lo transitan ha aumentado considerablemente, calculándose en 2 millones al día. Palacio de Bellas Artes. Sí, debe ser, desde la calle Bellas Artes, este es el Palacio de Bellas Artes. Sí, Qué espectáculo. qué bonito. Desde el Teatro Hidalgo. Iglesia de la Santa Veracruz, Franz Mayer. A su mano derecha vemos la Plaza de la Santa Veracruz. En su extremo oriente se encuentra la Iglesia de la Santa Veracruz, construida entre 1730 y 1776 por el arquitecto criollo Ildefonso de Iniesta Bejarano, en un estilo barroco churrigueresco. En su altar existe un Cristo, regalo del emperador Carlos V, conocido como el Señor de los Siete Velos. Al extremo poniente de la plaza está el Museo Franz Mayer,
ubicado en el antiguo convento de San Juan de Dios, que durante el Segundo Imperio también funcionó como hospital para mujeres públicas. Fue inaugurado en 1986 como museo por el filántropo alemán Franz Mayer. En la actualidad, posee una importante colección de arte virreinal americano, europeo y asiático, además de contar con biblioteca, cafetería y librería. Esta es la avenida Hidalgo. Del que siempre hemos escuchado ese El organillero. Pura Hidalgo. ¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con el organillo, que es un instrumento musical, y su ejecutor, el organillero, un símbolo de la vida cultural de la ciudad? El organillo proviene del norte de Europa, traído a México por inmigrantes alemanes a finales del siglo XIX. Se dejó de fabricar alrededor de 1930, momento en que varias personas en México adquirieron 250 de estos instrumentos para mantener el oficio. Sus melodías son características del centro, así como los uniformes color caqui, tomado de los uniformes del ejército del general Francisco Villa, que además ha sido fuente de inspiración para músicos, cineastas y artistas diversos. Cinemex se llama. Iglesia aquí, de San Hipólito. A su derecha se encuentra la iglesia de San Hipólito, consagrada a este santo, porque el día 13 de agosto de 1521 los españoles lograron conquistar Tenochtitlán. En la actualidad es sumamente visitada porque en su altar existe una escultura dedicada a San Judas Tadeo, patrón de lo imposible, que después de la Virgen de Guadalupe es el santo que cuenta con el mayor número de devotos en la ciudad, los cuales asisten a esta iglesia cada 28 de mes. Te dije los 28. Torre Caballito. Sí. Esto ya es moderno. Estamos sobre la Avenida de la República. Esta zona se constituyó con grandes edificios de estilo Art Deco, como el propio edificio de la Lotería Nacional, el Frontón México o el Monumento a la Revolución. A unas cuadras podemos encontrar el Museo de San Carlos, obra de Manuel Tolsá, con estilo neoclásico antiguo, el cual le recomendamos visitar. Revolución. Al centro podrán observar el emblemático Monumento a la Revolución, el cual se edificó aprovechando la estructura de acero que en un principio estuvo destinada para albergar al Palacio Legislativo durante el gobierno de Porfirio Díaz. La construcción de esta sede legislativa fue suspendida por el movimiento revolucionario de 1910. Concluido este movimiento, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que por cierto era nieto de Benito Juárez, propuso un proyecto para erigir aquí un monumento dedicado precisamente a la Revolución Mexicana, que se inauguró en 1938. Este monumento también se convirtió en mausoleo, donde ahora reposan los restos de los próceres revolucionarios: Francisco I. Madero, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Para los festejos del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia de México, este monumento, así como la Plaza de la República, fueron restaurados. Una gran El variedad de monumento alberga en su artesanías sótano donde el Museo Nacional de la Revolución Mexicana, además de poseer un mirador al que se llega por un moderno ascensor. Venga y llévese a casa pulseras.
Hemos incorporado de nuevo el Paseo de la Reforma, una de las arterias viales más emblemáticas de la ciudad, no solo por atravesar gran parte de la misma, sino también por poseer un significado cultural, social, político y económico para la sociedad capitalina y del país. A lo largo de sus casi 15 kilómetros que corren desde la moderna zona poniente de Santa Fe hasta la popular zona norte de Tepito, esta avenida contiene edificios históricos, glorietas representativas, construcciones modernas, esculturas añejas y recientes, así como un sinfín de espacios simbólicos que conjugan armoniosamente el pasado y el presente de la capital. En su trayecto, el Paseo de la Reforma atraviesa espacios representativos como Lomas de Chapultepec, Polanco, con Gabriel, los Cuauhtémoc, artistas. Juárez, Tabacaleras, Tlatelolco y Tepito, que remontan a la época prehispánica, el virreinato, el siglo XIX, la posrevolución, el medial del siglo XX y el moderno siglo XXI, que fusionan el devenir histórico de la ciudad. Bolsa Mexicana de Valores. A su mano derecha podrán observar la Bolsa Mexicana de Valores, edificio concluido en 1990 por el arquitecto Juan José Díaz Infante. Su fachada conjuga armoniosamente las tonalidades de sus cristales por el pintor José Luis Cuevas. Ángel de la Independencia. En la base de la columna de la Independencia existe un mausoleo. En 1923 se iniciaron los trabajos para adaptar en el interior de su pedestal 3 nichos para albergar en urnas los restos de diferentes héroes de la Independencia que se trasladaron desde la Catedral Metropolitana y de otros puntos del país en 1925. El 28 de julio de 1957 hubo un terremoto que azotó a la Ciudad de México, provocando que el ángel cayera del pedestal, destrozándose. La restauración del monumento fue asignada a Ernesto Sodi Pallares, quien la reforzó, además de construir una nueva Victoria alada que sustituyó a la original. En 1985, luego de un terremoto de 8.1 grados, quedaron dañadas la estructura y varias de las obras artísticas del monumento. Bajo la dirección de Ramón Bonfil, en 2006 se le dio un mantenimiento general a la columna, por lo que permaneció cerrado durante casi un año. Hoy en día, Paseo de la Reforma es sede del posicionamiento de grandes edificios corporativos que se disputan la altura y la relevancia de sus oficinas. Entre los edificios que conforman el paisaje de esta avenida, destacan la Torre Mayor, que mide 225 metros. El corporativo BBVA, con una altura de 235 metros, así como la Torre Reforma, que alcanza los 244 metros. Estos tres orgullo de la ingeniería civil y la arquitectura mexicana. A mano izquierda podrán observar este monumento que fue diseñado para conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Tiene una altura de 104 metros y es iluminada con tecnología LED, diseñada por la empresa alemana Osram, que la hace resaltar durante la noche. A
su mano izquierda verán el Museo de Arte Moderno, rodeado de bellos jardines. Fue abierto al público en 1964 para focalizar las tendencias prospectivas que impulsan las artes visuales en México y el mundo. Resguarda uno de los mayores acervos del arte mexicano del siglo XX, entre los que se incluyen obras de Diego Rivera, Frida Kahlo y Francisco Toledo. Frida Kahlo. Todos los artistas mexicanos están ahí, miren. Con unos recuadros, los más conmemorativos. Museos. Parada Museos Chapultepec, Capital Bus. Casa del Lago, Zoológico y Polanco. Sus calles son respetadas bastante por la vegetación. Bastantes árboles en las calles principales de la ciudad. Polanco, que tomó su nombre de un río que antes cruzaba por lo que hoy es la avenida Campos Elíseos. Ese río fue designado así para honrar la memoria del jesuita español Juan Alfonso de Polanco. En un plano elaborado por Francisco Antonio de Guerrero y Torres, fechado en 1784, se ubica la casa arruinada de Polanco, en los terrenos de la hacienda de San Juan de los Morales. Esta hacienda, construida en el siglo XVII, formó parte de las tierras donadas en el siglo XVI a Hernán Cortés por el rey de España. Al inicio de la época colonial, en parte de estos terrenos fueron sembrados árboles de moras, utilizadas para la cría de gusanos de cera, de ahí el nombre de los Morales. Polanco se ha caracterizado por ser un destacado núcleo empresarial y por su diversidad cultural, ya que en él habitan diversas razas, idiomas y creencias, como católicos, judíos, españoles, libaneses, entre otros, quienes llegaron a esta zona en la década de los 30, cuando se empezaron a fraccionar los terrenos de la hacienda, experimentándose una fiebre inmobiliaria que cambió el aspecto de la colonia para convertirla en una de las zonas más elegantes de la capital. ¿Sabías que la Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos en el mundo después de Londres? Cuenta con alrededor de 115 museos, 41 galerías y 100 teatros, que dan cuenta de la riqueza artística y cultural de nuestra capital. Entre los más destacados, por ser los más visitados, se encuentran el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de Arte, el Museo Franz Mayer, Bellas Artes y el Museo del Templo Mayor. A lo largo del Distrito Federal, también podrán encontrar diversos centros culturales, ideales para conocer las manifestaciones artísticas de la ciudad, como el Museo Casa de la Bola, Museo Frida Kahlo, Museo de Arte Carrillo Gil, Instituto Cultural México, Museo del Estanquillo, Museo Dolores Olmedo, entre muchos otros. Señalizaciones. Presidente Mazarik. Nos encontramos en Presidente Mazarik, principal avenida de la colonia Polanco, nombrada así en honor a Tomás Masaryk,
primer presidente de Checoslovaquia de 1918 a 1935, reconocido por su política democrática y como un defensor de los derechos humanos. Aquí se localizan exclusivas boutiques, joyerías y otras tiendas de artículos de lujo. En ciertos momentos, sus vecinos fueron desarrollando una forma de vida participativa y con sentido de pertenencia, a fin de cuidar y respetar su entorno. Durante la segunda mitad del siglo XX, tanto Polanco como Masaryk fueron rodeadas por la mancha urbana, avenidas con mucho tránsito y más comercios que han ido modificando su imagen. Esta avenida ha sido comparada con otras mundialmente conocidas, como Rodeo Drive en Beverly Hills, New Wall Street en Londres, Serrano en Madrid o el Paseo de Gracia en Barcelona. Muchos la nombran la Quinta Avenida de la Ciudad de México, contando también con varias galerías de arte que les recomendamos visitar. El Palacio de Hierro. Sí. Parada a morir. Parada a morir. La de México es sede de varios de los principales escenarios de la cultura mexicana. Asimismo, es un punto en el que están presentes diversas expresiones culturales de las diferentes regiones y grupos étnicos. La ciudad tiene aproximadamente el 5% de la población indígena a nivel nacional, lo que ha permitido que en ella convivan culturas antiquísimas al lado de los símbolos de la modernidad. Desde las trajineras de Xochimilco, que rememoran el pasado prehispánico, los edificios virreinales, los ya tradicionales barrios y colonias de finales del siglo XX, o los modernos establecimientos, como Polanco o la Zona Rosa. Sincretismo que ofrece a sus habitantes y visitantes un abanico cultural único en el mundo. Alberga la construcción de las primeras plantas del sector automotriz, como la llantera General Tire en 1934, seguida por General Motors en 1937 y Chrysler en 1939. General Tire operó 40 años en esta zona y cerró sus puertas a mediados de los años 70. Sería esta quien brindó el antecedente más próximo a un moderno y revolucionario complejo inmobiliario, Plaza Carso, inaugurada en el 2011. En esta parada podrán apreciar el Museo Soumaya, que resalta por su forma única, construido con 16.000 placas de aluminio hexagonales y una altura de 46 metros. Su interior cuenta con 6 plantas que albergan una importante colección de obras de la época prehispánica, pintura mexicana de los siglos XIX y XX, así como una gran variedad de obras de grandes maestros europeos, como la exquisita colección de Augusto Rodin, única en México, o la de Salvador Dalí. Su entrada es gratuita. Asimismo, podrán visitar el Museo Jumex, inaugurado en 2013, conformado por una colección de arte contemporáneo que se muestra de forma física y virtual. La colección Jumex incluye las obras de Jeff Koons, Andreas Gursky y Gabriel Orozco. Cuenta con el Teatro Cervantes para 1.500 asistentes. Por último, podrán visitar el Acuario Inbursa, el más grande del país, inaugurado en 2014 en una superficie de 3.600 metros cuadrados, con 16 millones de litros traídos del Golfo de México y 5.000 ejemplares de más de 230 especies, entre las que destacan tiburones, caballitos de mar, tortugas, cocodrilos, pirañas, corales y medusas. Yo creo que el acuario. Ha sido desde tiempos prehispánicos el centro político más importante del país. Sin embargo, es solo a partir de 1997 que los capitalinos podemos elegir a nuestro jefe de gobierno. Actualmente, en la Ciudad de México contamos con una población mejor informada, más participativa y cada vez más demandante.
cuya actividad es reflejo de una nueva cultura política, producto de la pluralidad y del dinamismo democrático que ha vivido nuestra ciudad en los últimos años. Acuario acá dice. Bursa. Qué bonito. Este es Acuario. ¿Este es el acuario? Sí. Es que el Distrito Federal es el centro de las actividades financieras y comerciales del país. Su central de abastos recibe más gente al día que habitantes en Belice. Con un Producto Interno Bruto similar a la ciudad de Londres u Osaka, es la octava ciudad más rica del mundo, con la economía más grande de América Latina, seguida por la ciudad de Sao Paulo. Tápate. Es un lugar histórico. Polanquito y Parque Lincoln. Estamos atravesando por las calles de Polanquito, un espacio de la colonia Polanco que se ha distinguido por ofrecer recientemente modernos restaurantes, cafés, bares y galerías de arte. Nos encontramos por atravesar el Parque Lincoln, el primero diseñado para esta colonia. A su alrededor se encuentran las primeras casonas y departamentos construidos en esta zona. Entre sus atractivos se encuentra la Torre del Reloj, ícono de la colonia. El Teatro al Aire Libre Ángela Peralta, una pequeña zona de aviarios, así como 2 espejos de agua ubicados al centro del parque, el cual posee las estatuas de Abraham Lincoln y Martin Luther King, donadas a la ciudad por la Embajada de Estados Unidos. De frente podrán observar el obelisco a Simón Bolívar, en honor al insurgente venezolano del siglo XIX. Su construcción se remonta al año de 1937, obra del escultor Enrique Guerra. Aderezado con una fuente, es una de las principales entradas a la colonia Polanco a través del Paseo de la Reforma. Campo Marte y Auditorio Nacional. A mano derecha podemos observar Campo Militar Marte. Es un campo deportivo asignado al ejército, utilizado para celebraciones militares y de equitación. Durante las Olimpiadas de 1968 fue utilizado para competencias ecuestres. A un lado se observa el Auditorio Nacional, inaugurado en 1952 como centro de actividades ecuestres, pero desde 1953 funciona como recinto cultural. El estilo arquitectónico posmoderno que vemos hoy se debe a su restauración en 1988 a cargo de los arquitectos Abraham Sabludowski y Teodoro González de León. Con una capacidad de 10.000 espectadores, es posiblemente el centro de espectáculos y cultural más relevante de México y uno de los más importantes del mundo. Cuenta con un órgano monumental de 15.600 flautas, así como grandes esculturas y obras plásticas de artistas como Juan Soriano. Artistas como Juan El Gabriel, Auditorio Luis Nacional. Miguel, Plácido Domingo, diversas orquestas sinfónicas, entre otros, se han presentado aquí.
El Auditorio Nacional. Parada Auditorio Nacional. De la ciudad, con un área de 686 hectáreas, equivalente a 2 veces la superficie de Central Park en Nueva York. Chapultepec significa en náhuatl Cerro del Chapulín. Durante la época prehispánica fue asentamiento de teotihuacanos, toltecas y mexicas. En 1530, por cédula real, se otorgó Chapultepec a la ciudad como un lugar de recreo para sus habitantes. El bosque está dividido en 3 secciones. La primera concentra una gran cantidad de museos, restaurantes y cafeterías, 2 lagos artificiales, el castillo, el zoológico, entre otros sitios de interés. Las recreativas. Y la tercera se utiliza como reserva ecológica y actividades de ecoturismo. El parque es visitado por alrededor de 15 millones de personas al año. En la siguiente parada podrán visitar el Museo Nacional de Antropología, construido en los años 60 por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Brinda una visión antropológica del México prehispánico a través de sus 11 salas de arqueología y 11 de etnología, dispuestas de manera cronológica y pueblos indígenas. Por la colección que resguarda, tamaño e instalaciones, es considerado como el museo más emblemático de los que salvaguardan el legado indígena mexicano. Es uno de los 10 museos más visitados en el mundo. También podrán visitar el Museo Tamayo, obra de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Sabludovsky. Inaugurado en 1981, su colección permanente reúne más de 300 obras representativas del arte contemporáneo de todo el mundo, donadas por el pintor oaxaqueño Rufino Tamayo. Posee 10 salas y obras de autores extranjeros como Picasso, Miró o Botero, y de mexicanos como Sebastián, Toledo o Cuevas. El edificio, que forma parte de la colección del museo, tiene una arquitectura contemporánea en forma piramidal que remite a la herencia prehispánica. Todos los artistas. La parte exterior del museo. Pero Negrete. Jorge Negrete. Jorge. Museo Tamayo. Jorge Negrete. Niños héroes. A su mano derecha podrán observar la Puerta Monumental de Leones. Data de 1921 y es la entrada principal al bosque de Chapultepec. A través de ella se puede acceder al monumento a los niños héroes, que rinde homenaje a los cadetes del Colegio Militar que dieron su vida defendiendo el castillo de Chapultepec en la invasión estadounidense de 1847. En sus 6 columnas yacen los restos de esos cadetes, conocidos popularmente como niños héroes, quienes defendieron heroicamente con su vida al país en dicha invasión. En la cima del Cerro del Chapulín se encuentra el castillo de Chapultepec. Es el único castillo real en el continente americano. Fue construido en el siglo XVIII para ser residencia de verano del virrey. Después de la independencia, el castillo tuvo diversos usos: colegio militar, observatorio astronómico, residencia del emperador Maximiliano y de algunos presidentes como Porfirio Díaz. A partir de 1944, por decreto del general Lázaro Cárdenas, se convirtió en el Museo Nacional de Historia. En su interior es posible visitar sus jardines y el alcázar, así como observar sus murales y ricas colecciones de pintura, numismática, documentos, indumentaria y mobiliario. Podrán apreciar la escultura de la diosa romana Diana la Cazadora, una obra en bronce del escultor Juan Olaguibel. Inaugurada en 1942, es ahora el segundo ícono de identidad de la ciudad después del ángel. Sin embargo, hubo un tiempo en el que se le consideró impúdica, por lo que se mandó colocarle un taparrabos de bronce, el cual fue retirado en 1967. Además, el rostro de la estatua fue alterado para evitar que se reconociera a la modelo, Elvia Martínez Verdalles, quien al posar tenía 16 años, y posteriormente esposa de Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos. La actual escultura es una réplica,
pues la original se encuentra en Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, desde 1970. O sea, la consideraban Colonia impura Juárez. por tener Nos 16 años. encontramos atravesando la Colonia Juárez. Inicialmente fue una zona residencial para clase media adinerada, conformada por edificios de arquitectura ecléctica. El proyecto original fue ideado por Francisco Somera a mediados del siglo XIX, quien planteó el establecimiento de una colonia en los terrenos de la antigua hacienda de La Teja, destinada a los profesores y estudiantes de arquitectura de la Academia de San Carlos. Para 1904, la empresa de Chapultepec Land Improvement Company realizaría la urbanización de esta colonia. El 21 de marzo de 1906, aniversario del nacimiento de Benito Juárez, el gobierno de la ciudad resolvió denominarla oficialmente como Colonia Juárez. Estamos adentrando a la Colonia Roma, considerada el primer fraccionamiento moderno que contó con todos los servicios urbanos en la ciudad. Se estableció a principios del siglo XX con la finalidad de ofrecer un lugar exclusivo de residencia para la clase alta de aquella época. Fue diseñada para contar con amplios bulevares y camellones, así como esquinas ochavadas que permitieran la circulación de carruajes y los entonces modernos tranvías. El nombre de sus calles proviene de las poblaciones visitadas por el Circo Orrin, propiedad de E.W. Orrin y principal socio de la inmobiliaria que estableció esta colonia. En ella se levantaron suntuosas mansiones en estilos Art Nouveau, Art Deco, neoclásico y ecléctico, varias de las cuales serían demolidas a mediados del siglo XX, cuando la colonia perdió importancia. Sin embargo, después del sismo de septiembre de 1985, que devastó la Ciudad de México, la colonia Roma, junto con la Doctores, Álamos, Narvarte, Juárez, la zona de Tlatelolco y el centro histórico, fue una de las más afectadas. Se estima que en la Roma, más de 258 inmuebles se derrumbaron y 181 sufrieron daños severos. Muchas de las antiguas casas porfirianas se desplomaron o se arruinaron irremediablemente. A partir del sismo de 1985, la Roma ha sufrido cambios importantes, no solo por su propia ubicación que la conecta fácilmente con otros puntos de la ciudad, sino también porque se ha convertido en un espacio de referencia obligada para la nueva cultura citadina, propuesta por jóvenes artistas que frecuentan sus espacios, ofreciendo así un lugar cosmopolita con tradición y bohemia. Fue donada en 1980 por la comunidad española en México, como símbolo de hermandad entre ambos países. Es una copia exacta del monumento original que se encuentra en Madrid, España. La estatua representa a la diosa Cibeles, hija del cielo y la tierra. Su corona, cetro y llave representan su poder sobre la tierra y las estaciones. La glorieta es concurrida por aficionados al fútbol español para celebrar victorias importantes. De viernes a domingo se instala a su costado un bazar que ofrece toda una gama de productos. Parada Cibeles. Capital Bus le recomienda caminar los alrededores y degustar en sus múltiples cafés, bares, galerías y restaurantes. Luego venir un día también a tomar algo hermoso. ¿Sabías que, además de los 21 barrios mágicos que existen a lo largo y ancho de todo el Distrito Federal, la ciudad también cuenta con una zona que comprende las colonias Roma, Condesa, Juárez, el Centro Histórico, Santa María, Tepito, Nápoles, San Ángel y San Miguel Chapultepec, donde se concentra un importante número de jóvenes artistas que han transformado su entorno urbano, convirtiéndolo en espacio de expresión cultural. Estas zonas son a la vez hogar y lugar de trabajo de miles de diseñadores, desarrolladores, con una añeja tradición para convertirlos en modernos espacios de creatividad. El ejemplo más representativo de este fenómeno cultural. Este es tu mundo, Pedro.
un área de carácter comercial y cosmopolita que se encuentra ubicada dentro de los límites que conforman la colonia Juárez. La zona Concentra rosa. una gran cantidad de boutiques, hoteles, bares y restaurantes, siendo también una de las zonas más frecuentadas de la ciudad por su vida nocturna. La zona rosa surgió en la década de los 50 como un importante punto turístico de la ciudad. Su nombre se le atribuye al pintor José Luis Cuevas, aunque también a los edificios rosas que poseía antaño, como menciona el escritor Carlos Fuentes. Se le considera como una de las principales zonas de inclusión social para la comunidad LGBT. Es un lugar cosmopolita por excelencia, que conjuga los centros comerciales, de entretenimiento y financieros más importantes de la ciudad. La zona rosa LGTB. De frente podrán observar el monumento a Cuauhtémoc, en el cruce con la Avenida de los Insurgentes. Una de tonalidad amarilla, llamada popularmente El Caballito, inaugurada en 1992, obra del escultor chihuahuense Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián. Nombrada así porque en este lugar estuvo ubicada entre 1852 y 1979 la escultura ecuestre de Carlos IV, realizada por Manuel Rosá en 1803. 50 años después, sería colocada en este lugar para engalanar la entrada al Paseo de Bucareli, en Plaza de la Solidaridad. Estamos Alameda Juárez. avanzando rumbo al Zócalo, sobre una de las avenidas más importantes del centro, no solo por la infraestructura moderna con la que cuenta, sino también porque a lo largo de su extensión se ubica la Plaza de la Solidaridad, llamada así para conmemorar a las víctimas de los sismos de septiembre de 1985. Ahí se ubicó el Hotel Regis, donde el famoso pintor mexicano Diego Rivera plasmó el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda. Sobre la avenida existe un hotel de 5 estrellas, donde se ubicaron los edificios coloniales del Hospicio de Pobres y la Cárcel de la Acordada. A la izquierda podrá apreciar la Alameda Central, el primer jardín construido en América durante el virreinato de Luis de Velasco, hace más de 400 años. Desde entonces, es el principal parque de la ciudad. En la entrada principal se encuentra un monumento dedicado a Ludwig van Beethoven y la escultura ecuestre de Francisco I. Madero, obra del artista mexicano Javier Marín, inaugurada en 2010. Ahí fue colocada una cápsula del tiempo que se tiene planeada abrir en 2110. 2110. Creo que trabajamos. Entre estos espacios de elevación se pueden destacar, además de la ópera, la Peninsular, establecida en Cámara de 1872, Diputados. ubicada en la esquina de Corregidora y Roldán, en el antiguo barrio de la Merced. El restaurante bar El Gallo de Oro, inaugurado en 1874, en la actual esquina de Venustiano Carranza y Bolívar. La cantina del Tío Pepe, el restaurante Bar Mantera, la cantina La Mascota, la cantina Río de la Plata, el Salón Corona, fundado en 1928, entre muchas otras que también poseen historias y legados culturales de la Ciudad de México. La calle de las cantinas. Sí. ¿Qué? Conseguir dinero. Ah, que vas a saltarnos a todos. Toda esta calle es la calle de las cantinas. Volvimos a llegar, ya terminó el tour y hay una exposición en vivo.
ciudad. En la defensa participa toda la población, maseguales, artesanos, comerciantes, guerreros, nobles y sacerdotes. También las mujeres se entregan a la lucha. En 75 días de sitio, los mexicas pelean con todos los recursos a su alcance. Luchan también contra la sed, el hambre, la viruela y el dolor de ver morir a los suyos mientras los invasores avanzan. Cortés busca la rendición de sus enemigos, pero los mexicas se niegan. Prefieren morir a ser sometidos. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es capturado y la ciudad tomada definitivamente. La última batalla se libra en Tlatelolco. Nos dice la voz de la memoria, la voz de los vencidos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen tantos otros. Los cabellos están ya esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas. Y están las paredes manchadas de sesos. Rojas están las aguas, cual si las hubieran tenido. Y si las bebíamos, eran agua de salitre. Golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Inchimalti, amo motzacuilia in Tlacola. La caída de México Tenochtitlan se consuma. Este templo mayor es destruido, al igual que los recintos sagrados de los mexicas. Pero continuó la resistencia al dominio colonial, al saqueo de las riquezas y al sometimiento cultural. Esta es la historia de la fundación y caída de Tenochtitlan. Durante estos 500 años que hoy conmemoramos, perseveran y resisten las culturas de los indígenas de estas tierras. Son memoria y presente, son rostro y corazón de México. Qué hermoso. ¡Que vivan los 500 años de resistencia indígena! ¡Que viva! Hemos llegado al final de la segunda función. Les recordamos que la salida es por la parte sur de la plaza.
por las avenidas Pino Suárez y 20 de noviembre. Volveremos Para quienes la van a primera y la casa, segunda les función. deseamos feliz viaje. Ya, Y le mañana. damos la bienvenida a las personas que están llegando a ver la tercera y última función. Recuerden que el espectáculo Memoria Luminosa, 500 años de resistencia indígena, puede disfrutarse por los 4 costados de la maqueta del Templo Mayor. Hay mucho espacio frente a Palacio Nacional y frente a la Catedral Metropolitana. Recuerda que la salud somos todas y todos. Usa adecuadamente el cubrebocas, límpiate frecuentemente las manos y toma sana distancia.